Bueno, contanos de qué se trata esto de las consultas médicas virtuales. Si bien ya la palabra lo dice, ¿no? El concepto es claro y uno entiende que se trata de la atención médica a través de la virtualidad, ¿no? De la tecnología, por intermedio de la tecnología, pero entendemos que es un concepto que engloba algo más, que está más organizado, que es más sistemático, ¿no? Y que está más pensado. ¿De qué se trata? Sí, claro. Bueno, a ver, en realidad estaríamos hablando de telemedicina. La telemedicina ya previo a esta situación de pandemia, en el mundo obviamente estaba instalada y tímidamente se estaba instalando en Argentina, muy tímidamente. Pero bueno, es como que la situación de la pandemia que estamos viviendo con el aislamiento y con las medidas, no solo el aislamiento que hay domiciliario, sino la cuestión del aislamiento social y las nuevas maneras de moverse desde el punto de vista social, llevaron a que la telemedicina fuera en estos momentos una amplia necesidad y yo creo que de alguna manera actuó como un motor, un disparador la pandemia de que nos encontráramos los médicos, los trabajadores de salud ante una situación que teníamos que empezar a considerar como parte de nuestro trabajo. La telemedicina en sí es una entidad que engloba algo que tiene un respaldo legal, que se lleva a cabo de una determinada manera, con unas plataformas digitales, con unos programas, que por supuesto está instalado en muy pocos lugares del país. Para que te hagas una idea, un instituto cardiovascular en Buenos Aires eh, se llevaban a cabo 170, 180 consultas diarias en enero por Ujú. telemedicina y en estos momentos están en 6.000 consultas diarias ellos, con un sistema que ya tenían implementado, que por supuesto ante esta situación se encontraron con que tenían que capacitar un montón más a la gente, a los trabajadores de salud, a los médicos, a los kinesiólogos, a las enfermeras, para que todos los profesionales de la salud trabajaran de modo virtual. Ujú. Pero bueno, creo que estamos, a ver, esta situación de pandemia mundial nos enfrenta ante un cambio muy importante, tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que cambiar la manera en que hacemos un montón de cosas de ahora en más y creo que de alguna manera eso también va a ser el disparador de tener otras estrategias de tratamiento, porque hay algo que nos preocupa mucho a los médicos y sobre todo a los médicos que atendemos pacientes con enfermedades crónicas, Yanela, porque ¿qué es lo que pasa en esta situación? Por lógica se prioriza la situación de pandemia, o sea, la situación de infección por el COVID-19, los Ujú. posibles casos de infección. Entonces, toda digamos, la estrategia de salud está focalizada a asegurarse una atención rápida y efectiva en los casos probables y en su defecto confirmados de COVID. ¿Y qué pasa con el resto? Porque esto es una situación que ya la estamos viviendo desde el 15 de marzo, 20 de marzo, y va a seguir, porque por más que se abran determinadas cosas, uno no va a ir al consultorio de un médico o a una sala de espera o a hacerse una ecografía como en otro momento. Se Ujú. va a realizar en forma mucho más reducida y de otra manera, priorizando. Entonces, una de las cosas que nos preocupa mucho, sobre todo a los médicos que hacemos enfermedades crónicas, que trabajamos con enfermos con pacientes que tienen patologías crónicas, es qué pasa con ellos, porque bueno, claro, a ver, si alguien tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene colesterol alto, tiene hipotiroidismo, o tiene obesidad, o tiene un poco de todo eso, ¿cómo hace para controlarse en este contexto? ¿Y cómo Claro. hacemos nosotros para quedarnos tranquilos que nuestros pacientes no van a tener problemas porque no van a tener una infección de COVID, pero no van a estar controlados? Entonces, el daño que puede ocurrir en una pandemia puede ser porque la persona se infecta con el virus de la pandemia o porque no controló sus enfermedades crónicas, sus patologías crónicas, porque estamos de cara hacia un tiempo largo de restricción en la forma de manejarnos. Entonces, acá es donde aparece esta segunda manera de tratamiento, esta segunda manera de Ujú. relación entre los médicos y los pacientes, y muy, muy importantemente los pacientes con enfermedades crónicas que necesitan un control y un seguimiento y que posiblemente estén dejando de lado eso por la situación que le presenta la salud pública. Entonces, ¿qué es lo que permite la telemedicina? La telemedicina, o no digamos telemedicina porque no la tenemos instalada mayoritariamente en Argentina, la atención virtual, la posibilidad de que el paciente tenga una atención virtual, nos permite a nosotros, primero, obviamente, posibilitarle al paciente un control, posibilitarle un acceso a la salud, porque si no, el acceso a la salud está solamente focalizado en quien puede tener una posible infección por COVID y el resto queda como de costado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, lo que por ahí es una pregunta que nos hacemos cuando escuchamos esto es un ejemplo de algo habitual. Tenemos una dolencia.
por alguna cuestión, ¿no? No sé, un dolor de garganta, un dolor de oído, alguna cuestión muscular. ¿Cómo hace el médico para determinar, sin la presencia física del paciente ni el contacto físico, de qué patología, de qué problema se trata cuando intermedia la tecnología, ¿no? No sé si soy clara con Acá esto. es claro, pero acá hay dos situaciones distintas, A ver. porque por un lado estamos hablando de atención virtual. La atención virtual tiene varias maneras de llevarse a cabo. En lo que estamos haciendo la mayor parte del país, es solo una atención médica virtual, porque no tenemos, excepto en algunos lugares, como en algunos lugares grandes de Buenos Aires, de Córdoba, de los grandes centros, que tienen la telemedicina instalada, entonces el paciente puede pasar datos de presión arterial, de temperatura. Nosotros no tenemos instalado ese sistema. Entonces lo que vos estás planteando tiene que ver más con una dolencia aguda. En la dolencia aguda también hoy se está instalando una atención virtual. Si uno necesita saber si requiere un acceso a una guardia y ser evaluado con otros métodos diagnósticos, por ejemplo, un análisis, por ejemplo, una ecografía, tiene que comunicarse primero por teléfono. Y hoy la atención médica tiene un triage, tiene un tamizaje, o sea, primero se determina a nivel comunicacional cuál es la necesidad del paciente y en base a esa necesidad se ejecuta. Uno no puede ir a hacerse un análisis a una guardia porque quiere hoy, ¿se entiende? O porque se siente mal, no accede a la guardia solamente. Tiene que primero contactarse por teléfono, que es el caso que vos contás, y ahí el médico determina en qué situación está el paciente. Eso es en lo agudo, y eso se lleva a cabo. Bien. Con las falencias del caso, porque, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos pasa a toda la comunidad científica? Todos estamos aprendiendo en una situación que nos es absolutamente desconocida porque no la vivimos nunca y con un virus que nos era desconocido. Entonces, de hecho que vamos a ir teniendo errores, no cabe duda, y todos de alguna manera vamos a cometer errores que vamos a tener que subsanar. Pero acá hay una cuestión muy importante, que es la patología crónica. Mira, hay dos cosas hay una alerta a nivel mundial en las sociedades de cardiología, porque lo que plantean es, nosotros teníamos, por decir un número, 100 personas que tenían una dolencia cardíaca y que consultaban y se les ponía un stent, y ahora tenemos 5. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque no es que bajó el número de problemas cardíacos, es que la gente no consulta, porque tiene otros temores. Entonces, acá es donde nosotros queremos quedarnos tranquilos con la gente, las personas que tienen una patología crónica, que son hipertensos, que tuvieron un infarto, que tienen diabetes. Bien. Entonces, esa persona que por ahí dice, no, bueno, pero no voy a ir ahora porque no me van a hacer una ecografía cardíaca, y por ahí tengo una molestia y debe ser del estrés. Acá es donde la medicina está haciendo está dejando una laguna muy importante por la accesibilidad. Entonces, la misma persona que muy fácilmente consultaba y se hacía un análisis, se hacía una ecografía, iba al cardiólogo, y capaz que pasaba toda una tarde haciéndose estudios, hoy no lo hace. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a repensar y cambiar los paradigmas de atención médica para generar otra manera de atender y que no tengamos personas que tengan un daño, no por el COVID-19, porque nunca tuvieron una infección cuando termine esta pandemia, sino porque no consultaron a tiempo o no controlaron su patología. Pero podemos pensar, Yanela, que esta situación puede persistir todo el año. Sí, claro. Entonces, hay gente que se controla, que está bárbaro, pero solamente tiene que controlarse 3 veces al año, y esa persona le quedan meses todavía. Entonces, acá es donde la telemedicina, por supuesto, es una herramienta más. No, en ningún momento estamos hablando de suplantar. Para nada, porque no se puede realizar un examen físico, hay una serie de cosas que quedan, pero bueno, es una manera de implementar una estrategia de tratamiento, de control, de control de los pacientes, sobre todo de pacientes con patologías crónicas. Igual en guardias del mundo se hace de todas maneras, y me parece que es una herramienta que vino para quedarse y que va a formar parte de nuestra manera de trabajar. No va a ocupar para nada el 100%, y por ahí en algún momento solo ocupa un 10-15% de nuestra manera de trabajar, pero creo que tenemos que ir repensando, van cambiando los paradigmas y no podemos encarar esta situación con una mirada anterior a esto, porque todo ha cambiado. Entonces, yo también creo que la gente tiene que tener en cuenta que hay una manera de atenderse y controlarse y que no lo deje de lado, que acceda a la salud.
una consulta con respecto a esto. ¿Vos creés que la gran cantidad de personas, ¿no? Porque bueno, la sociedad toda requiere de atención médica, está capacitada, preparada? Hablamos de los adultos mayores en este caso, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de jóvenes y de adultos y de adolescentes que quizás tampoco puedan tener el acceso a este tipo de metodología tecnológica, digamos, de alguna manera, o de este método un poco más ayornado a los tiempos reales. ¿Crees que todos y todas están preparados para poder recibir y para poder hacer las consultas de este tipo? Eso por un lado en el caso de la sociedad, de los pacientes. Y por otro lado, los médicos también están preparados para brindar este tipo de atención en el mediano plazo. En realidad no estamos preparados, ni estamos preparados los profesionales de la salud, ni está preparada la población en su totalidad. O sea, estamos hablando de una población absolutamente heterogénea y también de, ¿por qué no?, haber una población médica absolutamente heterogénea y con diferentes edades, posibilidades. Ahora, me parece que, por eso digo, esto no es una situación, no es una metodología de trabajo que vaya a suplantar completamente, ni mucho menos el trabajo que habitualmente se ha hecho desde el punto de vista médico, de control, de evaluación de pacientes, pero es una metodología de trabajo en la que le tenemos que dar un lugar. Por ahí va a ser mucho más preponderante el lugar en esta situación de Bien. aislamiento, pandemia, pero a ver, también yo entiendo que más la tecnología, vos pensá que la mayor parte de los médicos, no me voy a poner yo en Somos Grandes, porque la mayor parte de los médicos son mucho más jóvenes que yo, entonces la mayor parte de los médicos que tenemos varios años de trabajo, lógicamente que tenemos muy poca relación con la tecnología, porque no la hemos vivido más que forzosamente, pero bueno, también en esta situación de pandemia, porque de todo se rescata lo positivo, todos nos vamos a tener que navegar con la tecnología para pagar un servicio, para llamar a un delivery, para tantas cosas que me parece que de alguna manera esta situación de plantearnos que los pacientes no queden. A ver, vos pensás que hay una cuestión muy importante que es asegurar el acceso a la salud. El acceso a la salud nunca es homogéneo, porque ninguna población, el 100% de la población tiene acceso a la salud, excepto que haya un sistema estatal que cubra el 100%, que no es el caso de nuestro país, ni mucho menos, porque justamente mayoritariamente la gente tiene un acceso a la salud que es en gran parte privado en este país. Pero acá es donde nos tenemos que repensar de varios puntos de vista, también desde el punto de vista legal, Yanela, porque hablamos de una situación que tiene que tener un respaldo legal, que tiene que tener un respaldo de una estrategia de cómo quedan grabados y ¿Y registrados las lo que obras se lleva a sociales, cabo. Janina, qué pasa en este caso con las obras sociales? ¿Lo consideran? Las obras sociales no la consideran si uno no está inserto en una plataforma o en un sistema de telemedicina, que de hecho los hay sistemas de telemedicina pagos. Lo que pasa que como es complejo esto todavía para instalarlo, para llevarlo a cabo, la verdad que está puesto en centros de salud grandes. Por ejemplo, te di un ejemplo que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, en este momento tiene el 100% de las consultas habituales en forma virtual. El 100%, te digo, tiene un promedio de 6.000 consultas diarias. Entonces, Increíble. claro, y cuando tenía 170. Entonces, y Claro. fíjate que el director de telemedicina de ese centro plantea que lo que primero que tuvo que hacer es instruir al personal de salud, porque si pasamos de 170 consultas a 6.000, por supuesto que había un montón de profesionales, de médicos, de kinesiólogos. A ver, también la telemedicina permite, cuando está instalada, permite que se pueda hacer rehabilitación a distancia. Obviamente, estamos hablando de una estrategia que tiene limitaciones, no cabe duda, pero Ujú. es una estrategia más. Entonces creo que acá es donde tenemos que empezar a sentarnos a mirar las cosas de otra forma, y también me parece que esto es importante para la gente que nos está escuchando, porque acá aprendemos todos, pero también es muy importante para la gente que siempre que consulta 3, 4 veces por año al médico, que se controla el corazón, que se controla su diabetes, que sepa que tiene otra manera de controlarse en estas épocas, porque vos pensás que mayoritariamente las patologías crónicas de riesgo para el COVID, que son hipertensión, obesidad y diabetes en estos momentos, en el tope del rango, Ujú. son personas que son grandes, que tienen mayoritariamente mayores de 60 años. Entonces van a tener mucho temor a salir, y es lógico. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa población grande, amplia de nuestro país, que además tiene mucho riesgo, no deje de tener un acceso a la salud? Entonces, creo que hay que empezar a repensar la realidad, empezar a repensar el mundo de otra forma, porque muchas cosas van a cambiar de ahora en más, y darle un lugar a la consulta en modo virtual
un lugar en la consulta. No va a reemplazar lo que venimos haciendo, pero va a formar parte de nuestro trabajo. Entonces me parece que ahí nos tenemos que abrir todos, los médicos, Bien. los enfermeros, los kinesiólogos y la gente, y entender que va a ser una manera de tener un acceso a la salud y también pensar que estamos en una situación de mucha incertidumbre y saber que vos tenés, que te podés ver con el médico virtualmente, pero que te podés ver con tu médico, que le podés preguntar cosas, que le podés mostrar los análisis, y que eso también da mucha tranquilidad. Entonces, Bien. no nos olvidemos de eso, que el estrés es un gran, digamos, un gran vector de problemas y cuanto más lo bajemos, mejor. Bien, Janina, muy claro, te agradecemos mucho por este contacto. Claramente se trata de una alternativa más ante nada, la atención y el tipo de atención que ya se brinda y también conlleva un cambio cultural, ¿no? Un cambio de hábito, esto de decir voy a ver al médico que dicen tantas personas que forma parte también de su vida, ¿no? Voy a ver al médico, voy a salir a hacerme determinado chequeo y demás, precisamente va a modificar seguramente la estructura, pero bueno, esta pandemia nos ha hecho modificar la vida a todos, así que no viene mal el cambio en este momento. Gracias por este contacto, gracias por la Muchas explicación. gracias y bueno, quédense en casa. Muy bien. Saludos.